Los dos narcotraficantes más poderosos en el mundo son el Mayo Zambada y Nemesio Ceguera Cervantes, a quien todos conocemos y todos sabemos que es el Mencho. La Fiscalía General de la República llevó a cabo cateos en diversos inmuebles del municipio jalisciense de Zapopan. En un operativo que ha dejado al mundo entero en estado de asombro, la DEA, junto con fuerzas locales mexicanas, logró lo que parecía imposible: irrumpir en el lugar que durante años había sido considerado inaccesible, el Palacio del Mencho. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, no es solo el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también uno de los criminales más buscados a nivel mundial, conocido por su capacidad para evadir la justicia y su habilidad para mantener operaciones criminales a gran escala. Pero lo que encontraron dentro de su supuesto refugio va mucho más allá de lo esperado. Este no era un escondite cualquiera. Los agentes que ingresaron describen el lugar como un reflejo extremo del poder y la riqueza acumulados por el CJNG, un símbolo de la impunidad que ha permitido a El Mencho mantenerse en la cima del narcotráfico durante años. ¿Qué secretos podía ocultar este palacio? ¿Qué nivel de opulencia y paranoia se entrelazan en un lugar destinado no solo a ser un refugio, sino también una fortaleza casi impenetrable? La noticia de este operativo ha capturado la atención de medios internacionales, investigadores y del público en general, no solo por la importancia de El Mencho dentro del narcotráfico, sino también por lo que este descubrimiento podría significar para la lucha contra los cárteles en México. Aunque no es la primera vez que un capo de la droga se asocia con viviendas ostentosas o sistemas de defensa avanzados, lo que hace única esta incursión es la figura de El Mencho. Durante años, su liderazgo ha convertido al CJNG en uno de los cárteles más violentos y poderosos, rivalizando incluso con el antiguo dominio del cártel de Sinaloa. En este contexto, el asalto al palacio no solo es un golpe a su infraestructura, sino también un desafío directo a su imagen de intocabilidad. Para entender la magnitud de este operativo, es fundamental conocer a su protagonista. Nemesio Ceguera Cervantes ha construido un imperio criminal basado en la brutalidad y el control estratégico, desde sus inicios humildes como agricultor en Michoacán hasta convertirse en el líder de una de las organizaciones más temidas del mundo. Su historia está llena de astucia y determinación. El Mencho ha demostrado ser un maestro en el arte del sigilo. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, ha evitado los reflectores, limitando su exposición pública y operando desde las sombras. Su habilidad para mantenerse fuera del alcance de las autoridades ha alimentado un aura casi mítica a su alrededor. Pero incluso el criminal más precavido comete errores, y esta incursión podría ser el principio de su caída. El palacio que servía como uno de los bastiones principales del Mencho no es solo una construcción física, es un símbolo de su poder. Por años, se especuló sobre su existencia, alimentando rumores que iban desde un lujo desmedido hasta sistemas de defensa más propios de una película que de la realidad. Ubicado en una zona montañosa y densamente cubierta por selva, este lugar estaba diseñado para ser un refugio infranqueable, con reportes que describían túneles subterráneos, sistemas de vigilancia de alta tecnología y un equipo de seguridad armado hasta los dientes. La fortaleza del Mencho parecía ser más una leyenda que un objetivo alcanzable. Sin embargo, la DEA, en colaboración con las autoridades mexicanas, demostró que ningún lugar es completamente impenetrable. El operativo en sí ha planteado preguntas intrigantes. ¿Cómo fue posible localizar un lugar tan bien escondido? ¿Qué pistas llevaron a las autoridades hasta esta ubicación? Más importante aún, ¿qué encontraron exactamente en el interior que ha dejado a todos sin palabras? La respuesta a estas preguntas no solo arroja luz sobre la vida y operaciones del Mencho, sino que también ofrece una perspectiva de la magnitud de los recursos y la influencia que el CJNG posee. Este hallazgo no es solo un golpe a la infraestructura del cártel, sino también una ventana a la complejidad de la organización que lidera. Este descubrimiento marca un punto de inflexión en la persecución de uno de los hombres más buscados del planeta, y los detalles que están saliendo a la luz son tan impactantes como reveladores. ¿Qué se esconde detrás de los muros de este palacio? ¿Qué secretos finalmente han sido revelados? El impacto de este operativo podría ser el principio del fin para el Mencho, o quizás
el inicio de una nueva etapa en su ya legendaria trayectoria como el líder del CJNG. Este es solo el comienzo de una historia que promete estremecer no solo a México, sino al mundo entero. Durante años, el llamado Palacio del Mencho fue un tema de especulación, un lugar envuelto en rumores que mezclaban lujo, paranoia y fortificaciones militares. Era difícil saber qué tanto de lo que se decía era real y qué era producto de la imaginación popular, pero una cosa estaba clara: este refugio simbolizaba el poder y la astucia de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las historias que se contaban en círculos cercanos al crimen organizado, este palacio era más que una residencia. Se hablaba de una construcción majestuosa, diseñada no solo para la comodidad, sino también para resistir cualquier intento de las autoridades por capturarlo. Informantes describían un lugar decorado con materiales de alta gama, desde mármol importado hasta detalles de oro, reflejando la inmensa fortuna que el Mencho había acumulado gracias al tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. Pero el lujo no era lo único que definía este lugar. Desde sus primeros días como líder del CJNG, el Mencho entendió que la seguridad era una prioridad absoluta. Por eso, el palacio supuestamente estaba equipado con tecnologías avanzadas, cámaras de vigilancia con visión nocturna, sistemas de alarma ocultos e incluso túneles subterráneos que podían servir como rutas de escape en caso de un operativo sorpresa. Todo esto reforzaba su imagen como un líder intocable, siempre un paso por delante de quienes intentaban atraparlo. El lugar donde se encontraba este palacio no era casualidad. Situado en una región montañosa y densamente cubierta por selva, su ubicación ofrecía una protección natural contra intrusos. Las estrechas carreteras y senderos que conducían al lugar dificultaban el acceso de vehículos grandes, y cualquier intento de aproximación era fácilmente detectable por los vigías del CJNG, apostados estratégicamente en los alrededores. Además, el terreno accidentado hacía casi imposible una entrada sorpresiva por aire. Helicópteros no podían maniobrar con facilidad en la zona, y las condiciones naturales servían como un aliado silencioso para el Mencho, convirtiendo su palacio en una fortaleza impenetrable. Esto no solo lo mantenía a salvo, sino que también le daba una ventaja psicológica. Saber que su refugio era prácticamente inaccesible le permitía operar con mayor confianza desde allí. Dentro de los círculos del narcotráfico, se hablaba de este sitio como un símbolo de poder absoluto. Era el lugar donde el Mencho recibía a sus aliados más cercanos, planificaba operaciones y posiblemente celebraba los logros de su imperio criminal. El mito creció tanto que se decía que ni siquiera los propios miembros del CJNG sabían exactamente dónde estaba ubicado. Solo un círculo extremadamente reducido de confianza tenía acceso al lugar, y las medidas de seguridad eran tan estrictas que cualquier sospecha de traición era castigada de inmediato. Esto alimentaba aún más la leyenda del palacio como un lugar casi místico, reservado únicamente para el hombre más poderoso del cartel. Aunque el lujo era evidente, la verdadera esencia del palacio residía en su funcionalidad como fortaleza. Se decía que cada aspecto del lugar estaba diseñado con un propósito claro: proteger a el Mencho y garantizar su capacidad para escapar si alguna vez se encontraba bajo ataque. También se mencionaba la existencia de búnkeres subterráneos, equipados con provisiones suficientes para resistir un asedio prolongado. Estos detalles hacían que el palacio no solo fuera un lugar para vivir, sino una pieza clave en la estrategia de supervivencia de El Mencho. Más allá de su funcionalidad práctica, el palacio también tenía un significado simbólico. Representaba el éxito del CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. En un país donde el narcotráfico ha dejado huellas profundas, este lugar era un recordatorio del dominio que el Mencho había alcanzado, desafiando tanto a las autoridades mexicanas como a las internacionales, pero también era un desafío directo. Cada vez que surgían rumores sobre el palacio, se convertía en una especie de burla hacia las fuerzas del orden que durante años intentaron localizarlo sin éxito. Lo más sorprendente del Palacio del Mencho no era su existencia, sino cómo logró mantenerse oculto durante tanto tiempo. A pesar de los avances en tecnología de rastreo, las redes de inteligencia y los operativos en su contra, este lugar permaneció como un misterio, casi como si fuera invisible para quienes lo buscaban. Esta invisibilidad no era casualidad. Desde el inicio,
El Mencho demostró ser un estratega brillante, utilizando no solo su conocimiento del terreno, sino también una red de complicidad que le permitió mantenerse protegido. Cada ladrillo del palacio estaba cimentado en una combinación de miedo, lealtad y corrupción, elementos que forman la base del poder del CJNG. Sin embargo, todo mito tiene un punto de quiebre, y el Palacio del Mencho no fue la excepción. Durante años, su existencia alimentó la narrativa de un líder intocable, pero el reciente operativo de la DEA logró lo que muchos pensaban imposible: penetrar este símbolo de poder y exponer lo que realmente había detrás de sus muros. Después de años de especulaciones y rumores, la ubicación exacta del misterioso Palacio del Mencho seguía siendo un secreto celosamente guardado, pero la DEA, en colaboración con fuerzas de seguridad mexicanas, decidió dar un golpe definitivo. Este operativo no fue improvisado. Representaba el resultado de meses de inteligencia, planificación y coordinación entre varias agencias internacionales. El operativo comenzó con información filtrada de un círculo interno del CJNG. A través de tecnología avanzada, como drones de reconocimiento y vigilancia satelital, las autoridades lograron identificar patrones de movimiento en una región montañosa sospechosa. Sin embargo, el verdadero avance vino de la colaboración con informantes locales, quienes describieron con precisión la ubicación y las características del palacio. La DEA sabía que no podía actuar precipitadamente. La región estaba fuertemente custodiada por sicarios del cártel, equipados con armamento pesado y tecnología sofisticada para detectar cualquier aproximación. Además, los caminos eran traicioneros, diseñados más para alejar a los intrusos que para facilitar el acceso. Por eso, el plan requería un enfoque quirúrgico, con cada movimiento calculado al detalle. La preparación involucró no solo un análisis geográfico, sino también la identificación de las fortalezas y debilidades del lugar. Los expertos en operaciones tácticas de la DEA estudiaron mapas y grabaciones aéreas, mientras que las fuerzas locales proporcionaron inteligencia sobre los accesos terrestres y posibles rutas de escape. Una de las estrategias clave fue neutralizar la comunicación del cártel. Antes del operativo, las autoridades implementaron un bloqueo de señales en la región, asegurándose de que nadie pudiera alertar a los ocupantes del palacio. Este movimiento fue crucial para garantizar el elemento sorpresa, un factor esencial cuando se enfrentan a grupos tan peligrosos y organizados como el CJNG. El asalto comenzó antes del amanecer, con equipos de fuerzas especiales desplegados en puntos estratégicos alrededor del palacio. Helicópteros equipados con visión nocturna sobrevolaron la zona, mientras vehículos blindados se aproximaban lentamente por los caminos estrechos. Cada paso estaba sincronizado, minimizando la posibilidad de que los vigías del cártel detectaran el avance. Cuando las autoridades llegaron al perímetro, se encontraron con el primer obstáculo, una serie de barreras diseñadas para retrasar cualquier intento de entrada. Sin embargo, gracias al equipo especializado, lograron abrirse paso rápidamente. El enfrentamiento inicial fue breve pero intenso. Los sicarios del CJNG que custodiaban el lugar respondieron con fuego pesado, pero la superioridad táctica y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad resultaron decisivos. Una vez que los agentes tomaron el control del exterior, la verdadera sorpresa comenzó al ingresar al palacio. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa. Las puertas blindadas, los sistemas de vigilancia y los túneles subterráneos no solo confirmaban los rumores sobre la sofisticación del lugar, sino que también revelaban hasta qué punto el Mencho estaba dispuesto a invertir en su seguridad personal. La operación dentro del palacio se desarrolló con rapidez, pero no sin dificultades. Los agentes tuvieron que sortear trampas diseñadas para retrasar su avance, como paredes falsas y habitaciones ocultas. Además, los sistemas de vigilancia interna complicaron la tarea de asegurar cada rincón del lugar. Mientras avanzaban, los agentes descubrieron que el palacio era mucho más grande de lo que habían anticipado. Los túneles subterráneos, en particular, representaron un desafío significativo. Aunque algunos fueron bloqueados antes de que pudieran ser utilizados como rutas de escape, otros permanecieron inexplorados, dejando abierta la posibilidad de que alguien hubiera huido durante el caos inicial. También enfrentaron dificultades al intentar asegurar la evidencia digital. Las computadoras y dispositivos encontrados estaban protegidos con sistemas de encriptación avanzados, diseñados para evitar que la información cayera en manos de las autoridades. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad de la DEA ya estaban preparados para lidiar con estas barreras, comenzando el proceso de extracción de datos en el lugar mismo. Una vez que los agentes lograron acceder al palacio, el proceso de extracción de datos comenzó. Los agentes lograron acceder al palacio, pero no sin dificultades. Las computadoras y dispositivos encontrados estaban protegidos con sistemas de encriptación avanzados, diseñados para evitar que la información cayera en manos de las autoridades. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad de la DEA ya estaban preparados para lidiar con estas barreras, comenzando el proceso de extracción de datos en el lugar mismo.
A pesar de los desafíos, el operativo fue un éxito rotundo. La DEA y las fuerzas locales lograron tomar control total del palacio, incautando una cantidad significativa de evidencia y neutralizando cualquier resistencia. Aunque el Mencho no se encontraba en el lugar, el descubrimiento de este refugio marcó un golpe simbólico y operativo contra el CJNG. El momento de mayor impacto llegó cuando los agentes comenzaron a catalogar lo que habían encontrado. Desde armas de última generación hasta documentos que podrían desmantelar redes completas de tráfico, el palacio no solo era un refugio, sino también un centro neurálgico de las operaciones del cártel. El asalto al Palacio del Mencho no solo fue un logro técnico y táctico, sino también un mensaje claro al CJNG. Nadie está completamente fuera del alcance de las autoridades. Aunque esta acción no significó el fin del cártel, representó una victoria significativa en la lucha contra uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. La operación demostró cómo la combinación de inteligencia, tecnología y colaboración internacional puede superar incluso las defensas más elaboradas. Pero también dejó una pregunta abierta. Si este era el nivel de protección en uno de los refugios del CJNG, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos en los territorios bajo su control? Mientras los equipos de la DEA regresaban con la evidencia recolectada, quedaba claro que este era solo el principio de una serie de acciones destinadas a debilitar la estructura del CJNG. El hallazgo dentro del Palacio del Mencho dejó a todos en shock. Los agentes de la DEA y las fuerzas locales se adentraron en un lugar que no solo era un refugio de lujo, sino también un centro de operaciones clandestinas de gran envergadura. Lo que encontraron dentro de sus muros no solo reforzó la imagen del Mencho como uno de los criminales más poderosos del mundo, sino que también desveló la magnitud de sus operaciones ilegales. El palacio no era solo una fortaleza, sino un reflejo del ego y el poder absoluto que el Mencho había acumulado a lo largo de los años. Al ingresar, los agentes encontraron una serie de objetos de lujo que, por su ostentación, contrastaban fuertemente con las condiciones de vida en las comunidades cercanas. Habitaciones decoradas con muebles de diseño europeo, pisos de mármol y una serie de obras de arte valuadas en millones de dólares llenaban las paredes. Además, hallaron una colección impresionante de vehículos exóticos y blindados, cada uno más costoso que el anterior, autos deportivos de alta gama, camionetas blindadas de última tecnología y motocicletas personalizadas confirmaron el estilo de vida extravagante del líder del CJNG. La riqueza evidente en cada rincón del palacio era el reflejo del control absoluto de El Mencho sobre el narcotráfico internacional. Aparte del lujo, una de las sorpresas más impactantes fue la avanzada infraestructura de seguridad que protegía el palacio. Las paredes del edificio estaban reforzadas con tecnología de punta, diseñada para detectar y prevenir cualquier intento de intrusión. Los agentes encontraron cámaras de vigilancia en cada esquina, sistemas de detección de movimiento y sensores de alta precisión en los accesos principales y secundarios. Los túneles subterráneos que conectaban las diferentes áreas del palacio no solo eran un sistema de escape, sino también una capa adicional de seguridad, permitiendo a los ocupantes moverse sin ser detectados por el exterior. Dentro del palacio, los agentes también encontraron un arsenal impresionante. Desde rifles de asalto de última generación hasta pistolas de precisión, el armamento era tan avanzado como las tácticas del cártel. Las armas estaban acompañadas de municiones de alto calibre, listas para ser utilizadas en caso de un enfrentamiento con las autoridades. Lo más impresionante fue la variedad de explosivos encontrados en diversas áreas del palacio. Había material suficiente para crear dispositivos de alto poder destructivo, lo que indicaba que el palacio estaba preparado para defenderse de cualquier incursión, no solo de la policía local, sino también de las fuerzas federales o extranjeras. La presencia de estas armas sugiere que el Mencho no solo se consideraba intocable, sino que estaba dispuesto a llevar su lucha contra las autoridades hasta las últimas consecuencias. Uno de los hallazgos más importantes fueron los documentos incautados. Los agentes encontraron archivos detallados que contenían información clave sobre las operaciones del CJNG. Esto incluía nombres de colaboradores, listas de pagos a funcionarios corruptos y rutas de tráfico de drogas internacionales. Los documentos revelaban las conexiones globales del cártel, que no solo se limitaban a México, sino que abarcaban América Latina, Estados Unidos y hasta Europa. La información encontrada en estos papeles podría ser la clave para desmantelar por completo las redes del CJNG.
Además de los documentos físicos, los dispositivos electrónicos incautados contenían bases de datos cifradas con información sensible. Aunque los sistemas de seguridad habían intentado proteger estos datos, los expertos de la DEA pudieron acceder a la información, lo que podría llevar a la captura de varios de los principales operadores del cártel. Mientras se realizaba la inspección, los agentes descubrieron varios espacios ocultos que revelaban la magnitud de las actividades ilegales del Mencho. Entre los hallazgos más sorprendentes estuvo un laboratorio clandestino de drogas, donde se procesaban sustancias ilícitas en grandes cantidades. Este laboratorio no solo producía metanfetaminas, sino que también procesaba cocaína y otras drogas de alto valor. La cantidad de químicos y equipos encontrados en la zona demostraron la eficiencia con la que operaba el cártel. Además, se hallaron áreas diseñadas para el entrenamiento de sicarios, con salas de armas, simuladores de combate y otros dispositivos de capacitación militar. Este descubrimiento confirmó que el CJNG tenía una gran capacidad para entrenar a su propio ejército de criminales, listos para actuar en cualquier momento. Lo que encontraron en el Palacio del Mencho fue una radiografía detallada de cómo opera uno de los cárteles más poderosos del mundo. No se trataba solo de un refugio de lujo, sino de una base de operaciones estratégicas para el narcotráfico internacional. Un centro de comando desde donde el Mencho controlaba el flujo de drogas, el lavado de dinero y las redes de corrupción. Cada descubrimiento realizado dentro de este palacio subraya la sofisticación del cártel y la impenetrabilidad de su estructura. El CJNG ha demostrado ser una organización criminal extremadamente bien organizada, capaz de operar a gran escala y de eludir a las autoridades durante años. Sin embargo, el golpe al Palacio del Mencho también mostró que, aunque el cártel tenga los recursos más avanzados, no están fuera del alcance de la ley. Este operativo no solo golpeó al CJNG en términos materiales, sino que también reveló las vulnerabilidades del cártel. Aunque el Mencho continúa siendo un fugitivo, la información obtenida podría ser crucial para desmantelar sus redes y frenar sus operaciones. Las fuerzas del orden han demostrado que, incluso los refugios más impenetrables pueden ser alcanzados con la inteligencia y la coordinación adecuadas. El futuro del CJNG y de El Mencho está marcado por este golpe, pero la pregunta persiste: ¿es este el principio del fin para su imperio criminal? ¿O, por el contrario, es solo un episodio más en la resistencia de un cártel que ha sabido adaptarse y sobrevivir durante años? Aunque la DEA y las autoridades locales continúan trabajando para capturar a sus líderes y desmantelar sus operaciones, la estructura global del CJNG y la capacidad de El Mencho para evadir la justicia siguen siendo una amenaza latente. Lo que está claro es que el narcotráfico en México sigue siendo un desafío monumental. Y esta intervención, aunque significativa, es solo una parte de una lucha mucho más grande.